Muy Ok, bien, ok. ilustres maestros, doctorantes, muy buenos días. Les envío saludos desde México, allá hasta nuestro hermano país de Panamá. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a entrar en materia y pues vamos a ir viendo también temas de la metodología de la investigación. Ujú. Y por ahí también hay una actividad que ya reorganicé la fecha de entrega, porque me parece que la primera parte de la entrega final de la tesina eh, se les pasó de fecha de entrega, entonces ya lo volví a reorganizar para que lo entreguen. Entonces, Una preguntita. Nosotros ya lo mandamos, por lo menos ya el anterior, el primero, que sí, era del video, y después lo mandamos de la primera que nos pedían de la portada hasta antecedentes. Ahora nos quedamos pendientes para enviarle de aquí a un par de días o quizás mañana en la noche podcast y el segundo que sigue inmediatamente, que trabajo está muy interesante. El, yo siento que está primero muy bien. A mí me ha parecido interesante las lecturas. Por ejemplo, con usted ahorita me parece como que estamos calentando la máquina. La primera lectura era como un repasón, decir, wow, 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 wow. Me pareció conocido el tema, eso es interesante. El otro libro después que me pareció también, creo que va a ser muy didáctico, un libro más corto, creo que tenía 118 páginas, diferentes conocimientos, muy interesantes. Pareciera ser para estudiantes de secundaria, pero ahí yo creo que él indica que es para las licenciaturas, ¿no? O sea, muy. Y este que acabamos de terminar para hacer podcast, se está calentando la cosa, las lecturas, ya se siente un poco más, no tan ligero como los anteriores, sino ya uno ya empieza a cuestionar a uno mismo. Eso que me parece justo, ¿no? Eh, Eso nos pasa a todos, yo creo, eh, ahora que estamos en ese proceso es muy bueno estar consciente cómo van nuestros trabajos, poco pensar, no tanto eh, como usted decía la semana pasada, ¿no? Pues, es decir, sí es muy interesante a veces separarse de uno mismo, como ver de lejos para ver qué está pasando. Para eso es hablar, conversar con otros sobre el trabajo de uno. Y así que me pareció el libro en ese sentido. Estábamos comentando, bueno, ya el maestro se está calentando la cosa. totalmente, profesor Sapi. Recuerden que lo que es Proyecto Doctoral 4, mi plan curricular es precisamente ir en dos frentes. Por un lado, actividades de lecturas, es decir, Mm, desde el Proyecto Doctoral 1 ya vimos lo que era el método científico, es decir, elegir el tema a investigar, determinar cuál va a ser el campo de investigación, hipótesis, variables que son propiedades, ya lo vimos todo eso. Entonces, en el proyecto doctoral 4 lo que buscamos es ver cómo esas ideas de investigación se puede llevar a la práctica, a la praxis, a la acción. Que al final de cuentas el mérito, el propósito, la acción de un investigador que son ustedes es precisamente llevarla a su campo educativo, porque mm. precisamente el propósito y lo que nos interesa es el ámbito educativo. Y ya nos dimos cuenta de esta acción del tiempo del siglo XXI es que el ámbito educativo no solamente se reduce a los muros escolares, hay educación en la calle, hay educación en las periferias, en las acciones. Entonces, es ahí donde se tiene que llevar a cabo. Por lo tanto, ilustres doctorantes, por ahí vayan trabajando ya su tesina. Me van a escuchar como si fuera Pepe Grillo de Pinocho. Cada rato se los voy a estar diciendo en el oído, cada rato, profesor Sapi, profesor Iguanili, cada rato se los voy a estar diciendo como Pepe Grillo. Y usted a lo mejor se van a enojar, pero es necesario que en esta materia ustedes terminen ya su tesina. Si no, les va a brincar un poco más de tiempo y eso se puede volver peligroso. ¿Por qué? Porque las emociones también están involucrado dentro de la investigación. A veces tenemos mucho énfasis, ¿no? Pero a veces también nos desanimamos. Son emociones, son prioridades en la vida.
Por lo tanto, ahorita, como bien lo dice el profesor Sapi, estamos calientes en el término académico. Terminemos y precisamente den por concluida. Entonces acabo ya de reorganizar la fecha de la primera entrega, pero también está ya la segunda entrega del proyecto de tesina. No lo pierdan de vista, profesores. Se va a entregar tareas de lectura, pero también primera y segunda parte de la tesina. Entonces, vayan armando, vayan haciendo como hace un periodista, recaudando todo lo que escribió y hagan un consenso final. Tiene razón el profesor Sapi, el tema de la globalización hace que las noticias eh, surjan y lleguen precisamente calientitas a diferentes países de América Latina, ¿no? Entonces, estamos en ese, es como el nuevo presidente de Colombia, ¿no? Uno de izquierda, etcétera. Uno pensaría, bueno, que el primer presidente de izquierda en Colombia, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a llevar otra vez el socialismo? Realmente traen un fanatismo por ahí, un tema hasta de fetiche con el tema del socialismo. El socialismo, lo puedo decir como filósofo, funciona en teoría es fantástico, un mundo utópico, todos nos amamos, no existe propiedad privada, no existe una sociedad vertical, es decir, aquel que no trabajó tiene los mismos derechos que tú y recibe lo mismo, ¿no? Y el que trabajó, pues ahí, pues, que trabaje, ¿no? Entonces, no hay una sociedad totalmente vertical, sino totalmente horizontal, pero ¿dónde están los méritos? Ustedes se han esforzado mucho para llegar a obtener el doctorado y aquellas personas que no se esfuerzan deberían de tener lo mismo que ustedes. Eso es lo que quiere el socialismo. Sabemos muy bien que no es correcto, y se lo digo así. Yo he leído a Marx muchas veces, entonces es lo que vamos a ir analizando ahorita. Bienvenido, ilustre doctorante, profesor Sapi. Le doy la cordial bienvenida a tu jefa, como se dice aquí desde México, tu señora, tu dueña. De hecho, una telenovela aquí en México que fue la última telenovela que hizo la ex primera dama, la ex esposa también de Enrique Peña Nieto, llamada Angélica Rivera, que se llamó Soy tu dueña. Bienvenida por ahí, profesor. Bueno, Destilando Amor también. Bienvenida, profesora Iguanili, a esta dialógico. Oye, buenos días, doctor. Muy buenos No, días. me encanta porque la forma en que dice, menciona, y uno dice, wow, este doctor ve novelas. Yo tenía bueno, como una madrina, una asesora, una, profesora de español, catedrática en la Universidad de Panamá, actriz, y la veía, yo siempre decía que esa doña estaba como media loca o algo así, pero me enamoré de su actitud, de la forma en que decía las cosas, que ella se lo sabía todo, se lo sabía todo. Varias veces fuimos a su casa porque nos orientó para la tesis de la licenciatura. Entonces, una de las cosas que ella decía, hay que ver novelas, hay que ver esto, hay que saber de esto, a veces hay que ser estúpido, estúpida, te metes en la cama, prendes la tele, te liberas. Me encantó la forma en que me lo decía, pero no entendía por qué me lo decía de esa forma. Luego, pasando tiempo, eh, me di cuenta, sí, es verdad, hay que saber un poco de todo, en qué mundo estoy, qué me está rodeando, qué me rodea la realidad de nosotros que vivimos en un contexto tan complejo. Y aprendí de ella, y entonces yo decía, bueno, porque al principio no decía, no vean novelas, porque esas novelas que no sé qué. Bueno, al final me quedé viendo novelas, analizando todo lo que son novelas mexicanas que llegaba muy fuerte en Panamá, las novelas mexicanas, todas las novelas que usted mencionó, las vi. Y ahorita ya las novelas mexicanas no tienen fuerza en Panamá. Están las novelas turcas. Entonces, vivimos ahora con la cultura turca. O sea, ya veo toda el contexto cultural social de los turcos, ¿sí? Y me encanta. Hoy puedo decir a veces en mi clase, bueno, relájense, chicas, olvídense un poquito de la danza, voy rapidito a mi casa porque quiero ver mi novela, se echan a reír
mis estudiantes, profesora, ¿usted ve novela? Sí, claro, yo veo novela, tengo que saber qué es lo que está pasando, cómo hacen el guión, cómo se visten, cómo actúan. Y bueno, en fin, y me dio risa que usted mencionó todas esas novelas y en verdad sí es para relajarse un poco, no ser adicta a las novelas, porque una cosa es verlo desde ese punto de vista y otra cosa es que uno se vuelve adicto a todas las novelas que dan, depende del tiempo que uno tiene. Bueno, definitivamente yo hoy en la mañana que nos levantamos a las 6 siempre para el cafecito, porque si no hay cafecito no nos despertamos, hay que tomar café caliente para despertarnos. Y en mi semana de la escuela estamos en proceso de exámenes, organizando exámenes, organizando funciones. La escuela de danza ahorita, a pesar de que hemos tenido un poco por la transición, complicaciones, la parte administrativa, pero siento que hay interés de parte de la ministra actual que la escuela de danza esté en algunas funciones importantes en la ciudad. Y bueno, estoy trabajando full, ensayando con las niñas, motivando a las niñas más que nada. Una cosa que sí tengo ahorita consciente, lo confieso, es que si estoy trabajando, estoy preocupada porque ha habido casos también entre estudiantes. Paralelamente llevo el enfoque de la investigación. Estoy tratando de ver siempre desde ese punto de vista qué es lo que está sucediendo hoy con la juventud. Hay una modalidad que es preocupante, pero creo que sí nuestros jóvenes necesitan orientación. Creo que es la parte de de género. Hay una incertidumbre entre las niñas, porque la mayoría que yo en la escuela de danza son niñas. Solamente tengo 9 varones. Entonces, entre niñas, creo que son situaciones o problemas de género que me dicen la juventud que eso es moda. Me dice, profesora, es que esto es moda. Tener relaciones, estar entre ellas, compartir, pero de otro punto de vista. Así que, wow, yo me he quedado sorprendida porque yo no me eduqué así. Yo decía, pero ¿cómo? Entonces, que esa es una modalidad. Y no solamente está pasando en esa escuela, sino en todos lados. Yo siento que ese es el problema, como en estos días estaba leyendo de los artistas que salieron del closet. ¡Wow! Y uno pensaba, wow, este hombre guapísimo, elegante, y de repente no es, que se salió de su closet. Y la mujer bellísima, casi la mayoría de los actrices, actores de Hollywood han salido del closet, entonces tenían problemas, me imagino, desde chiquito, problemas emocionales. Y hoy estoy viendo ese tema en la escuela y sí necesitamos conversar, hemos estado conversando. Esta semana que viene toda la semana tengo reuniones con los padres de familia para abordar un poquito sobre su evaluación y también por su comportamiento en la escuela. Y realmente siento que sí estamos viviendo en una situación en este siglo, un mundo de complejidad. Es un buen trabajo de investigación, me parece. Como usted a veces dice, huele bien para escribir. La cosa es lo que usted también menciona, el tiempo. El tiempo es el tiempo de dedicación para escribir. Hay muchos temas para investigar en una escuela. Entonces, bueno, así he pasado mi semana, un poco de preocupación a ese nivel. Y lo otro, bueno, la otra parte de las niñas que son felices es que están bailando y que la danza tiene que ser una herramienta terapéutica, no una herramienta de golpe psicológico, al contrario, pero yo además de eso siento que el equipo de docentes nosotros tenemos que prepararnos a ese nivel, como le decía el sábado pasado. Nos hace falta esa parte, tenemos esa debilidad de manejo emocional, quizás tendría que buscar un especialista para que nos hable en la semana que tenemos una semana de libre,
vamos a estar un poco libre en mediados de julio, entonces aprovechar a hablar sobre temas que hoy estamos viviendo con la juventud. Totalmente, profesor Iguanili. Hay varias premisas aquí que comentas. Aprecio tu comentario. Sin duda alguna, la preocupación de un profesor es formar mentes críticas, formar también mentes abiertas, pero también formar personas, como decía Freire, que tengan un respeto mutuo, ¿no? Hacia lo que es y hacia lo que quiere llegar a ser. En efecto, un investigador no está en una torre de Babel. Recuerden este pasaje bíblico de la Torah judía, donde uno está en esa torre, termina perdiendo el lenguaje entre varios, y ahí surge diferentes dialectos. Es decir, el investigador está en el mundo. ¿El mundo qué es? Eso es lo que acontece, la narrativa de lo social, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado en términos humorísticos, las novelas, ¿no? Uno dirá, oye, profesor, ¿cómo? Pues es que vivo en el mundo, soy humano. No estoy en una cueva, no estoy como el conde de Montecristo, no estoy allá en una mazmorra, etcétera, ¿no? Vivo en el mundo. Y es ahí donde estamos, pero una vez leyendo, una vez investigando, una vez educándose, ves el mundo, pero de forma distinta. Ahí está la cosa, ¿no? Es decir, veo novela, pero del punto de vista crítico. Oye, aquí hay cierto esto, hay un machismo, hay un feminismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de ir acotando. Y recuerden, la mayoría de como se le dice, un término, se puede decir, eh, términos de explorador, la yesca que ayuda precisamente a encender el fuego, eso es lo que encontramos en la sociedad, es decir, esa yesca, esa paja, es lo que encontramos en la vida de la calle. Recuerden que existió una escuela del pensamiento que se llamó el Círculo de Viena, con Rudolf Carnap, Karl Popper, Wittgenstein, donde decían precisamente que el conocimiento surgía nada más con los intelectuales, ¿no? Con los grandes, ilustres. Pues no es así. El conocimiento, curiosamente, surge en la calle. De ahí surgieron las grandes ideas de que actualmente acontece, ¿no? Desde la vida cotidiana, desde el diálogo. Ahí surge la ciencia. La ciencia no viene del cielo, ni te lo da un gurú hinduista, ¿no? Que vas, te lo da en la cueva, etcétera. Surge en el ámbito social. Ahora bien, con respecto a la otra premisa, lo que tú dices de estas ideologías, en efecto, son modas. Ya lo sabemos. Tengo por ahí un libro, si gustas, se los comparto. Se llama La filosofía se ha vuelto loca. Es de un filósofo francés, un libro rico, digerible, fluido, donde habla precisamente de todos estos orígenes de estas ideologías. Actualmente ya la Real Academia Española ya se pronunció sobre ello, es decir, el uso inadecuado de X, de E, etcétera, ya no es permitido. ¿Por qué? Porque el lenguaje desaparecería. Y fíjense, una de las herramientas precisamente de un científico es el lenguaje. El lenguaje ha ayudado a progresar a la sociedad y el lenguaje tiene normativas. Pero ahora cuando hablamos y está mal interpretado, y es importante no lo pierdan de vista, cuando hablamos, por ejemplo, que quieren tener un lenguaje inclusivo, eso no es propiedad del lenguaje, es propiedad de la moral. Cuando pretendamos, por ejemplo, que la persona discapacitada o la persona que tiene ciertas connotaciones no quiera, no queden fuera del ámbito escolar, eso es tema moral, no del lenguaje. Hay una novela de George Orwell de 1984 que tiene mucho que ver con esto porque en la novela aparece un personaje que dice, borra la palabra de delincuencia del diccionario y ya no va a aparecer en la realidad. Es decir, esta fantasía de querer deformar el lenguaje, queriendo que realmente pase en la realidad, no va a pasar. Eso se logra a través de una buena educación, a través de una buena estructura. Lo que sí es que el género no existe, lo que existe es el sexo, sin duda alguna. Y hay dos, hombre y mujer, ¿no? Usted mira, oye, profesor, pero usted usa peluquín, en esencia sigo siendo hombre. Ve, por ejemplo, lo que pasó en el caso de un nadador que mide como 2 metros, ¿no? Tomó la decisión de volverse mujer, ¿no? Y resulta que
le gana a todas las mujeres, es como la campeona de todas, ¿no? Nadie le puede ganar, pues es hombre. En primer lugar, la biología que te dice, pulmones más grandes, esqueleto más fuerte, pues es hombre, ¿no? Es decir, es importante, no lo olviden, no todo es construcción cultural. Lo que se construye culturalmente es el lenguaje, las ideas. El sexo no se construye culturalmente, es biología y ya es previamente al nacimiento del ser humano. Eso es para que no lo pierdan de vista. El lenguaje inclusivo, el tema del aborto, son agendas de América Latina, ¿no? Pero esos son totalmente modas. Eso no lo pierdan de vista. Actualmente se está enseñando. De hecho, Argentina actualmente es el gran laboratorio de América Latina. Ahí como que la gente se ha vuelto loca, ¿no? Espectaculares de gente, hombre con hombre besándose, mujeres así, y dice, bueno, es que es el respeto, sí, pero también es imposición, ¿no? Una cosa es respetar y que yo me quedo con las ideas y no te quiera imponer, y otra cosa es que te imponga. Entonces, es una lucha constante fuerte de ideologías. La ideología sí es construcción social. ¿Es moda? Sí es moda. ¿Cuánto, pues ustedes dirán, bueno, por ejemplo, ¿cuánto puede durar? Pues no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Hay un fenómeno que no lo pierdan de vista como investigadores en esta tesina, que se llama la sociedad líquida. Esa es una tesis de Sigmund Bauman en su libro Amor bueno, el amor líquido y la fragilidad de los vínculos humanos. La liquidez, ¿qué es? Que la argumentación que tú dabas el día de ayer ya no sirve para este presente. Pasa tan rápido que ya no existe claridad en lo que uno quiere hacer. Y como todo es líquido, la argumentación aún de falacias como este tipo de ideologías también van a desaparecer, al igual que los buenos argumentos. Hay que tener cuidado con eso, ilustres doctorantes. Muy bien, espero no molestarlos con esta argumentación de la ideología. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría extraña, porque, es decir, yo soy hombre, puedo usar un peluquín, siempre seré hombre. Es decir, y no fue construcción social, fue construcción biológica, ¿no? Desde que nací ya venía ya con la parte genética, etcétera. Eso ya se sabe, pero son modas al final de cuentas, ¿no? Hay que tener cuidado con esa argumentación. Bien, ¿quieres comentar algo, maestro Sapi? No, me parece interesante. eh, Me quedé reflexionando. A mí tampoco personalmente, ahora yo pienso siempre en mí como cuna, como ciudadano del mundo y una persona con capacidad o privilegiado, vamos a decir, tener dos culturas, indígena y no indígena, ¿no? Por ejemplo, ahorita usted dijo algo clave para mí y lo tomo de una vez lo que está ocurriendo con nosotros en la danza. Por ejemplo, wow, eso no lo había enfocado. Por ejemplo, esas creaciones, digamos, conceptos, términos, no son biológicos, sino son cambios, como acaba de decir, usted dijo palabra moral, ¿no? La persona así está. Me parece interesante, como yo he dicho ahorita en la mudanza de las escuelas. Las escuelas se están mudando de la Ministerio de Cultura y Educación simplemente por quejas administrativas, no tanto académicas, ¿no? El interés que yo escucho de los docentes que están de acuerdo que se vayan a Ministerio de Educación no son intereses escolares académicas, sino administrativas. Aumento el salario, o sea, me parece eso lo tomo así. Segundo, el jueves 23 se inauguró una película que se llamó Wigudun. Wigudun en cuna significa, vamos a decir, hombre-mujer, ¿no? Ahora me quedé pensando en la cultura cuna. Nosotros no es que seamos una sociedad perfecta, no. Hace un par de años, nuestros jefes, nuestros caciques de cada isla se molestaban con los homosexualismos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Personas homosexuales en la ciudad maquillan, usan tacones, no sé, en vez de personas estrambóticas. Pero como Wigudu, como homosexual, no hay problema en nuestra cultura, es bienvenido. Ahora que me acuerdo también, yo creo que uno de los pueblos nortes, algo así, todas las culturas tienen ese género, vamos a usar el término género,
pero ¿por qué no molesta? No molesta porque es parte intrínseca de la misma sociedad. No se maquillan. ¿A quién se le ocurre usar tacón en una tierra? ¿No? O sea, que después que tú lleves toda la vestimenta que hace un homosexual, maquillado, peluca, a la isla, claro, va a molestar, porque ya es una introducción violenta visualmente, ¿ya? No tanto ideal, sino visualmente es chocante. Entonces, por eso, como que rechazamos, ¿ya? Yo creo que después que uno se comporta según he vivido, yo no tengo ningún problema. Así que, pero esa reflexión está muy interesante. Yo creo que está en una... Ahorita yo, que he sido nosotros formado mucho por izquierda, yo pienso que, yo siento que yo, políticamente, pero antes que nada yo soy un practicante 100% ser cuna, cunismo. Escuchando, yo creo que la cultura cuna, doctor, e indígena son los mejores ejemplos del comunismo, del socialismo, según entiende la cultura occidental. Pero para que uno llegue a ese nivel, uno tiene que vivir con los indígenas para entender a qué llamamos eso. Por ejemplo, porque la tolerancia es tan impresionante en nuestra cultura. Tenemos una palabra que se llama ochoste, decimos ochoste. Es como decir que llegaste a un mundo, a un punto máximo de diferencia, no es para imponer, es para entender. Dices, wow, eso lo vemos. No, no, a cambio, yo siento que eso es uno de los motivos de nuestra tesis, ¿no? De decir, wow, es que no cualquiera llega a ese nivel de... Además, se acuerda que una carta del jefe Seattle, donde él plantea es mucho antes que Carlos Marx escribiera en los libros. Entonces yo me río mucho a veces cuando escucho a mis camaradas, comunismo, socialismo, le digo, no. Por ejemplo, la propiedad privada entre los cunas, maestro, es respetado que no necesitamos marcar, no necesitamos escribir nada, sino respetar tu propiedad, pero no como se explica con la idea occidental, de decir, propiedad privada es intocable, no. O sea, es algo muy interesante lo que acabas de plantear. Me parece interesante a nosotros. Totalmente, profesor Sapi, hablando muy bien de ese término de lo que ahorita estamos abordando, el método científico. No existe, se podría decir, nosotros no tenemos la verdad, pero podemos administrar una verdad. Eso es muy distinta. No tenemos una verdad, pero administramos una verdad, ¿no? Ese concepto de aletheia, el concepto que se dice en griego de verdad, puede ser de utilidad. Y lo dices bien, las comunidades con esas costumbres, tradiciones, también tienen posesiones que ayudan mucho al ámbito de la virtud, al ámbito de la moral, ¿no? En este mundo que todo, aparentemente todo, quisiera ser permitido, hasta por ahí hay una corriente por ahí extraña y hay argumentaciones hasta serias detrás de ello, ¿no? Por ejemplo, un llamado Peter Singer, es un filósofo muy aplaudido en el mundo anglosajón, tiene por ahí un libro de ética práctica. Es uno, al igual que la propia Beatriz Preciado, son se podría decir, son como iniciadores de la pedofilia, ¿no? De amar a los niños, etcétera. Es decir, detrás de estas argumentaciones bien maquilladas hay contradicciones. Pero qué mejor, echarle un vistazo a las comunidades, no hay maquillaje, la gente es auténtica, te saluda realmente. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿No? ¿Cómo has pasado? Eso yo creo que hace falta, armar más comunidades. Ningún modelo es perfecto, tanto el propio modelo. Claro, no hemos llegado al comunismo, ¿no? Según Marx, todavía no hemos llegado al comunismo, pero el modelo socialista o el capitalismo tampoco son modelos perfectos. Lo que sí es que debemos de humanizarlo, es decir, humanizar lo que se pretende eso. Entonces, vamos en ese camino, ilustre profesor Sapi, profesor Iguanili. Por eso usted está investigando el tema de la globalización, el tema de la danza como un aspecto didáctico, profesor Iguanili, puede ayudar porque los consejos también deben de ser escritos. Los consejos se deben de escribir. Eso es didáctica en el ámbito educativo, ¿no? Es decir, ustedes hay que preguntarse bien, ¿cuál es el rol del profesor del siglo XXI?
el rol, ¿cuál es el rol del profesor? ¿Qué sería? ¿Poner calificaciones? ¿Armar una didáctica? ¿Dar clases? No, no se queda ahí. Es un consejero, es uno que también te orienta, pero además es un transformador social. Ese es uno de los roles del profesor, preguntarse, ¿cuál es el rol de la escuela del siglo XXI? Es decir, es aquella que simplemente es reproductora ideológica de un partido político, es reproductora de una ideología, pues no. ¿Cuál es el rol de la escuela? Armar personas pensantes para su vida. Que eres homosexual, que eres lesbiana, etcétera. La escuela debe, y ahí sí lo digo claramente, moralmente, no debe de rechazar a esas personas. Vengan, a qué educarse, a qué aprender. ¿No? Desde esa realidad precisamente. ¿No? Tampoco caer en el extremo, como actualmente salió en Rusia, que querían enviar los homosexuales a una isla abandonada, etcétera. Pues no, no hay que caer en eso. Son ciudadanos, ¿no? Y no hay que perderlo de vista. Yo, por ejemplo, yo soy un filósofo conservador. Yo sí soy filósofo conservador, pero no pierdo de vista lo humano, porque es lo que hace la filosofía, investigar y reflexionar qué es el ser humano, ¿no? Su libertad, su parte cognitiva, su pensamiento y sobre todo qué es lo que va a hacer, ¿no? Yo creo que eso es lo que también nos interesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y recuerden que decía Federico Nietzsche, a comparación a lo que comentó el profesor Sappi, Nietzsche decía, no existe hechos, sino interpretaciones, ¿no? Entonces, esas interpretaciones todo el día lo estamos haciendo, desde que estamos en la casa. Por ahí, profesor Iguanili, comentaron que el sábado pasado saliste con tu mamá creo, a comprar, ¿no? Espero que hayan comido un buen pescadito frito, un jurel. De hecho, le platicé a mi esposa, a lo mejor ahorita el profesor Sappi y la profesora Iguanil están comiendo por ahí plátanos fritos, algún jurel. No sé si comerán tortillas de maíz por allá. Aquí comemos tortillas de maíz tremendo, ¿no? No puede haber desayuno ni comida ni cena sin tortillas de maíz, ¿no? Eso es precisamente el día al día lo que comentamos, ¿no? Hay que definir, hay que hacer narrativas. Y esa narrativa también, no se les olvide, su tesina. Recuerde, soy Pepe Grillo, su tesina, ilustres doctorantes. Ya tienen, ya les di el método. Ahorita lo que estamos haciendo es ver más allá del foco. De hecho, hay un programa aquí en México del canal 11, perdón, del canal 40, que se llama El Foco. Y uno de los lemas de ese programa dice, alumbramos la cultura. Entonces, hay que alumbrar o tomar la lámpara de Diógenes. Recuerda quién fue Diógenes. Fue un cínico del siglo III antes de Cristo, el periodo helenístico, filosofía helenística, que él salía en plena día con una lámpara alumbrando y preguntándose, ¿qué es el hombre? ¿Dónde está el ser humano? Esa lámpara de Diógenes necesitamos tenerlo como investigadores. Por lo tanto, profesores, no olviden su tesina, por favor. Ya está la primera parte y la segunda parte de entrega. Cualquier duda, cualquier circunstancia, me lo indica y con gusto los voy a apoyar. ¿Sale? No, último comentario, estoy como me dice, recuerda un niñito que tenemos cuando daba clase por Zoom, él era encargado de decir al maestro, maestro, te falta 3 minutos, te falta 2 minutos. Se me había ido, fíjese, se me había Sí, ido sin mira, recordar. para terminar, esto pienso, sí, el tema fue muy preocupante de lo que plantea acá mi jefa. Por supuesto que yo estoy con ella, es del género, son jóvenes. Entonces yo me quedé pensando, maestro, supuestamente yo soy docente y debo estar preparado para atender, ¿no? Así, wow. Claro, uno no puede ir frontal con eso porque hay que recordar que es su tiempo, son jóvenes, pero está en nosotros de guiar para que no se explayen totalmente. Yo creo que perderíamos la esencia de ser una escuela, ¿no? Esa es nuestra preocupación. Aparte, tenemos que recordar que Panamá, acaba de decir una cosa interesante, tú eres un filósofo muy conservador, entonces entiendes muy bien que es una sociedad conservadora como Panamá, ¿no? Entonces, wow. Y otra, yo creo que va a valer mucho para mi jefa, las preguntas que yo siempre también hemos querido hacer. Además de ser docente, ¿qué somos nosotros? Y usted dijo, la escuela también, la escuela estamos en el siglo XXI, entonces maestros somos ¿qué? Además de conocimiento.
si uno no se prepara como docente, no como docente, sino por ser humano, por tener un nivel académico un poco más diferente, digo, para eso estamos. Yo creo que eso nos va a tocar muy, muy, muy sensible de aquí en adelante con los niños, especialmente con las muchachas, para que no se vulgarice, porque hay que parar un poquito, pero tienen derecho, es un momento, pero hay que explicar, tener esa sensibilidad de conversar con ellos sobre eso. Totalmente, profesor Shapi, profesor Iguanili. Ahorita retomamos esta argumentación, vamos a ir ahondando un poco más en el siguiente libro que les dejé y ahorita les envío luego la liga. ¿Qué les parece, profesores? Venga. Excelente, vayan preparando el café.